No estás viendo la realidad. Estás viendo tu interpretación de ella. Y mientras no veas esa diferencia, todo lo que vivas va a sentirse real. Aunque no lo sea. A veces creemos que estamos viendo las cosas como son. Creemos que estamos reaccionando a hechos, a personas, a situaciones. Pero muchas veces no reaccionamos a lo que ocurre. Reaccionamos a la historia que construimos sobre eso. Y esa historia casi siempre parece verdad. ¿Alguna vez te ha pasado que estás completamente seguro de algo y después descubres que no era así? O que alguien te dijo algo y tu mente completó el resto y reaccionaste como si fuera verdad. Una mirada, un mensaje, un silencio, y en segundos tu mente construye una historia. Ya no le importo. Seguro está molesto. Algo hice mal. Ya no me quiere. Y lo más fuerte es que esa historia se siente real. Tu cuerpo cambia. Tu respiración cambia. Tu estado cambia. Y todo por algo que todavía ni siquiera sabes si es verdad. La mente no ve la realidad. La traduce. Y esa traducción no siempre es precisa. No ves lo que es. Ves lo que tu sistema puede interpretar. Ves desde tus heridas, desde tus miedos, desde tu historia, desde lo que aprendiste, desde lo que perdiste, desde lo que temes volver a perder. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero verla de manera completamente distinta, porque no reaccionan al hecho, reaccionan a lo que ese hecho significa para ellos. Y ahí comienza la distorsión. No reaccionas a lo que ocurre, reaccionas a lo que crees que ocurre. Y aquí es donde todo se complica. Porque tu cuerpo no distingue entre realidad e interpretación. Si tu mente dice, esto es peligro, tu sistema responde, aunque no lo sea. Sientes que tu pecho se aprieta, que tu mente se acelera, que tu cuerpo se prepara y empiezas a actuar como si aquello que imaginaste ya estuviera pasando. Por eso, a veces sufres antes de tiempo. Por eso a veces peleas.
antes de entender. Por eso a veces huyes antes de ver, porque la interpretación se volvió más fuerte que la realidad. Y aquí está el punto que casi nadie ve. No estás atrapado por la realidad. Estás atrapado por la forma en que la interpretas. Repites patrones. No porque el mundo sea igual, sino porque tu interpretación lo es. Cambia la persona. Cambia el escenario. Cambia la ciudad. Cambia el trabajo. Pero tú sigues viendo desde el mismo lugar. Y entonces vuelves a sentir abandono. Vuelves a sentir rechazo. Vuelves a sentir miedo. No porque la vida siempre te haga lo mismo, sino porque sigues interpretando desde la misma herida. Y mientras no veas eso, vas a seguir creyendo que el problema está fuera. La mayoría intenta cambiar lo que vive, sin cuestionar cómo la vida está actuando. Pero no necesitas cambiar la realidad. Necesitas ver cómo la está interpretando. Porque ahí es donde nace todo. Ahí nace el miedo. Ahí nace la ansiedad. Ahí nace la reacción. Ahí nace el personaje. En cuanto empiezas a observar cómo interpretas, algo cambia. Porque ya no estás completamente dentro de la historia. Empiezas a verla. Empiezas a notar cuando aparece. Empiezas a notar cómo tu mente completa los vacíos. Y ahí empieza la verdadera libertad. Ver la realidad. No es eliminar la mente. Es reconocer cuando estás interpretando. Es ver el momento exacto donde tu historia comienza. Es detenerte antes de reaccionar, antes de asumir, antes de construir una verdad, con fragmentos incompletos. Porque cuando ves eso, empiezas a recuperar tu centro. Empiezas a ver más claro. Empiezas a separar lo que ocurre de lo que imaginas.
Tal vez no es casualidad que estés viendo este video. A veces la conciencia encuentra exactamente la reflexión que necesita y en el momento correcto. No es lo que vives, es cómo lo interpretas lo que define tu realidad. Yo soy Nia y esto es Gnosis Universal. Es el espacio donde la conciencia deja de fragmentarse y regresa a sí misma. No sigas ideas. Comprende principios. Aquí no venimos a creer más. Venimos a comprender mejor. Y si esto te ayudó a verte, tal vez no es casualidad que lo hayas encontrado. Y tal vez tampoco es casualidad si sabes exactamente a quién necesitas enviárselo. Nos vemos en el próximo umbral.